Ok, muy buenos días. Semana número 6 de clases. Vamos a continuar, a culminar, ¿verdad? Con los últimos detallitos allí de las gráficas. Como yo les había mencionado, son muchas, pero siendo realista, pues no las puedo cubrir todas, así como yo al ritmo que voy, porque ustedes saben, ¿no? Yo pongo una gráfica, explicamos, colocamos para que resuelvan y así vamos. ¿Ya? Si yo obviara esa parte, cubriría más gráficas, pero lo mío pues no sería cubrir contenido, sino por lo menos que lo que yo explique pues se logre comprender, ¿no? Y por eso les decía que son muchas gráficas, pero que no todas vienen, ¿no? No todas, nada más hasta donde yo explique hoy, eh, quedan otras gráficas por fuera, pero para lo que es el parcial del jueves, pero no creo que se molesten porque yo vaya pues un poco lento, ¿verdad? No creo que ustedes se me pongan bravo allí o bravas. Ustedes saben, ¿no? Que mi ritmo sería en ese norte, ¿no? Más que cantidad, sino calidad, digo yo, pues tratando de ser un poco así. Bien, por acá la frase, buenos días, que tu día sea tranquilo y que no te falte la alegría, dice. Muy bien. En el día pueden haber muchas cosas, muchos detalles, muchas eh, situaciones que pueden ser desfavorables, ¿verdad? Para una persona, pero yo pues les deseo que el día de ustedes sea tranquilo y que no les falte, ¿verdad? La alegría. Así como la semana pasada que se activaron allí en el grupo, pero digo yo al mediodía, oye, en mi mente, pues razonando acá lógicamente, digo, bueno, los chicos están alegres, ¿no? Pero cualquier rato se mandan para adelante, ¿no? Se mandan a volar lejos, porque a veces pues es bueno, pero uno no sabe cómo va a reaccionar algunos, ¿no? Entonces digo yo, a mediodía, voy a bloquearles el chat, pues, por si acaso, antes de que se prendan, ¿no? Y se digan alguna cosa ofensiva. Eh, entonces por eso lo bloqueé hasta todo el día, pero me gusta bastante, ¿no? Su sentido del humor y los stickers. Están haciendo famosa a una compañera por ahí. Profe, ellos no respetan. Sí, veo que como que usted está presente ahí en sus mentes, parece. Sí, entonces digo yo, Siempre, bueno, siempre. eso, sinceridad, eso mismo. Pues digo yo, bueno, antes de que de repente se vayan a poner disgustados uno con otro y se manden a volar ahí en el grupo, eh, vamos a bloquearlo ahí momentáneamente ahí. Pero eso está bien, eso está bien. Ustedes como se tomaron en serio, ¿no? Lo de la parte de que no le faltara la alegría. Y no, y uno puede ser así, siempre y cuando, ¿no? No se, como quien dice, no se ofenda a alguien o se le diga alguna vulgaridad o algo, pues. Pero digo yo, bueno, no sé realmente cómo vaya a reaccionar y en ese momento me iba a desconectar del celular. Digo, voy a bloquearlo, ¿no? Por si acaso se prende el asunto ahí. Ustedes saben, ¿no? Cómo son los grupos a veces y cómo reacciona la gente, ¿no? De repente no les guste tanto tiempo el, el grubeo, ¿no? Pero de todas maneras, eh, siempre yo les deseo pues eso, que tengan esa alegría, ¿no? Bien, esa sería la frase de hoy. Vamos por acá directamente ya a lo que es el contenido del día. Vamos a tratar de cubrir 3 gráficas nada más. 2 sencillitas y una allí que parece media extraña, pero es ya conocida. Ahí vamos a ver, vamos a ver. Vamos a agregar una página por aquí. Y dice así, mal 195 CH 2800. Y hoy sería 28 de octubre. 28 de octubre, 28 de septiembre.
pensando en octubre ya. En renglones por aquí. Y, ajá, las gráficas, ¿no? La última que vimos fue numerada número 5, si no me equivoco. Eso, la función raíz es la número 5, entonces vamos para la número 6, que sería la función idéntica. Se llama así, es una función algebraica. Yo les dije que iba a tratar de cubrir pues las principales algebraicas. Hay trascendentes y hay trigonométricas, y no da tiempo, ¿no? Para esas otras. Nos quedamos con la algebraica. Así que, como dice una imagen por allí, vamos a calmarnos, profe, dice. Séptimo, no, aquí sería 6. Y vamos a buscar el apunte. Aquí está. Esa se llamaría función idéntica. Es dentro de las funciones algebraicas, ¿no? Entonces no es muy difícil esa función idéntica porque es una lineal, pero tiene una característica dentro de lo que es las funciones lineales. Función idéntica. Y es así, ¿no? Es idéntica. ¿Cómo así, profe? Bueno, tiene la siguiente forma. F de X es igual a X. Es decir, que su dominio y su codominio siempre van a ser de R. Ya ahí no hay ninguna raíz, no hay que buscar desigualdades, no hay X al cuadrado, no hay que buscar vértices, no hay fracción, no hay que buscar asíntota, simplemente allí uno pasa directo a lo que es la tabla de valores. Tabla de valores. Y esta contendría, ¿no? Contendría, no sé si es, esta tendría, utilizaría los siguientes valores, ¿no? Si usted le pone X1, al momento de usted evaluar, F de 1, voy a ponerlo en azul aquí, F de 1, ¿verdad? Estamos evaluando en la X, la variable, esta letra aquí. Entonces, si uno pone F de 1, el resultado es 1, no hay nada y no se suma nada, así que eso da 1. Por eso se le llama función idéntica. Si uno pone que aquí es 2, el resultado, adivinen, es 2. Por eso se le llama función idéntica. No es nada del otro mundo esa función. De hecho, es una lineal, pero tiene esa característica, ¿no? Que lo que usted le asigne a X es exactamente lo mismo que sale en Y. Entonces ya uno directamente puede utilizar el plano cartesiano para graficarlo. Aquí de todas maneras vamos a poner lo que se evaluó, ¿no? F de 2 es 2 y F de 3 es 3. Esa función es sencillita, por eso le decía, las del Marte van a ser más sencillitas porque ya es previo, ¿no? Al parcial, y digamos que un nuevo sistema un nuevo procedimiento más complejo que las racionales cuadráticas y raíces sería una bomba, ¿no? Entonces, 2 días antes del parcial. Entonces, esta función, como verán, si aparece así mismo, f de x igual a x, es simplemente lo que usted reemplaza en x, es lo que obtiene en y. Y vamos a la tabla, al plano cartesiano. La función es sencillita. Dejamos las sencillitas para el final. Vamos a ver si tengo un plano por aquí. Este mismo me parece bien. No, y le hago la aclaración. Este es el único grupo que comenta así bastante en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Y son menos, es irónico, son menos los que hay en el grupo, pero son como quien dice los más alegres. Los más alegres, ¿ah? Eso es importante. F de X, tabla de valores, vamos entonces a ubicar ese asunto, ¿no? X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3.
Es una función lineal, pero se le llama idéntica porque lo que usted reemplaza en X es lo que obtiene en Y. Una función sencillita de graficar. No hay que buscar vértices, resolver desigualdades, buscar asíntotas, nada de ese rollo. Solamente usted puede reemplazar y lo que sale allí es idéntico, por eso se llama función idéntica. Y ahí recortes no quiere funcionar. Bueno, ya yo sé que es 1, 1, 2, 2, 3, 3. Bien, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Es decir, cuando yo reemplazo 1, obtengo 1. 1, 1. Cuando reemplazo 2, obtengo 2. Y cuando reemplazo 3, obtengo 3. Entonces ya podemos trazar allí nuestra... Por allí va. Vamos a quitarla porque... Bien. De nuevo no puede ser. Dice Microsoft OneNote no responde. Estamos empezando Microsoft. Ahora sí. Lo que pasa es que quería hacer la línea que se viera un poco más gruesa porque hay que hacer ciertas anomalías ahí con los puntos para que se vean, porque a veces la recta pareciera no pasar por los puntos que uno puso, ¿no? Pero algebraicamente sabemos que por ahí es la cosa, nada más que el pulso o nuestro dibujo pareciera que no pasara por allí. Lo que uno hace es rellenar el puntito, hacerlo como más gordito para decir, la recta pasa porque pasa por ahí. F de X es X y su dominio, como es una lineal, X elemento de los números reales. Y su codominio también, Y elemento de los números reales. Los otros detallitos, ¿no? Que aquí va el eje X. Y acá arriba que esto va hacia el eje Y, todo eje Y positivo. Listo. Bien. Siguiente función. ¿Cómo se llama la siguiente función? Se llama función valor absoluto. Entonces, nuevamente les repito, ¿no? El procedimiento de una función idéntica. Función idéntica es una función lineal, pero tiene esa característica de que lo que usted reemplace en la letra X es lo mismo que sale en la letra Y. Por eso se le llama idéntica. No hay que buscar vértice, asíntota, resolver desigualdades debajo del signo de radical, nada de eso. Ahí está directamente a la tabla. Ahí nada más hace pues el procedimiento para que tenga el ganchito, pues. Ubica los puntos y va a notar pues que esa función idéntica siempre pasa por el eje, la intersección de los ejes, por 0, 0. Lo que usted reemplaza en 1, obtiene en Y 1, 2, 2, 3, 3 y así sucesivamente, ¿no? O sea, la función idéntica es una función lineal. La siguiente función, como les mencioné, la función 6, 7, la función 7 sería llamada función valor absoluto.
y este alt, porque sale este alt. Ahora sí, valor absoluto. Bien, ¿cómo es esa función valor absoluto? Vamos a buscar aquí. Dice que es de la siguiente forma: f de x, g de x, f de x, g de x, pero o sea, dentro de esto de que se llama barras de valor absoluto, ¿no? Esto de aquí y esto de acá serían barras de valor absoluto. Barras de valor absoluto. ¿Qué significan esas barras? Que todo lo que esté adentro, el resultado de todo lo que esté adentro va a ser siempre positivo. Vamos a poner aquí todo resultado de la función será positivo. Todo resultado será positivo. Eso tiene una definición más formal de que el valor absoluto se toma como que la cantidad subradical es elevada al cuadrado. En buen panameño vamos a ahorrarnos eso. Todo resultado de la función será positivo. Todo lo que salga de la función allí, que esté entre barras, va a ser positivo. Bien, su dominio, el dominio de toda función valor absoluto. Tenemos como una pelea de perro allá en la esquina. En la esquina, por allá. Su dominio es R y su codominio de 0 al infinito. Entonces vamos ya directamente a ejemplos para ver cómo es eso, profe. Cómo es eso de valor absoluto. Si viene el jueves en el parcial una función así, que esté entre barras, y esté 2x más 1 entre barras de valor absoluto. Quiere decir que todo lo que salga de allí, todo resultado de la función, se cambia, será positivo, ¿no? Entonces, esto es les mencioné, valor absoluto. El valor absoluto va a tener un punto de corte en el eje X. Punto de corte en el eje X. Punto de corte en el eje X. Entonces, ¿qué pasa? Ese punto de corte pareciera ser un vértice, pero no le puedo llamar vértice porque eso no es una parábola. Es un punto de corte, o sea que llega hasta el eje X, corta allí y cambia su dirección. Entonces, ¿cómo yo obtengo ese punto de corte en el eje X? Sencillo, lo que esté dentro del valor absoluto, 2x más 1, se debe poner igual a 0. Lo que esté dentro de valor absoluto, ese sería el procedimiento, se pone igual a 0 y usted despeja la variable x. Es decir, vamos a acercarnos aquí un poquito más, porque allí ese 1 va al otro lado, sería 2x igual a menos 1. Ese 2, en buen panameño, pasa dividiendo y ya tenemos aquí nuestro punto de corte en el eje X. Entonces yo les voy a colocar, si les coloco, ¿no?, el día del jueves, una función así de valor absoluto, sería con esta cantidad lineal, o sea, expresión lineal. Le pondría una expresión lineal para evitarle complicaciones, ¿no? Expresión lineal. Puede ser cuadrática, puede ser, o sea, puede ser cualquier cosa dentro de la barra, pero yo les voy a colocar una expresión lineal para que no haya complicaciones, porque si es cuadrática vamos a tener dos puntos de corte y el reflejo de esa cuadrática sobre el eje X puede confundir al alumno. Entonces, suficiente, ¿verdad?, con que hay que tener cuidado con las racionales cuadráticas, las raíces que hemos explicado. Entonces, meter eso dentro de barra de absoluto, barra de valor absoluto, sería pues bastante complicado, ¿no? En lo que es el procedimiento. Así se puede, ¿no? Pero con que esté así, pues en forma de expresión lineal, me interesa pues que el alumno comprenda pues esa parte, ¿no?
¿Qué es lo que sucede con el valor absoluto? Bien, entonces, lo que esté dentro de la barra de valor absoluto se pone igual a 0, porque vamos a encontrar eso, ¿no? El punto de corte en el eje X. Despejamos la X y hemos encontrado que es menos un medio. Entonces la tabla de valores va de la siguiente manera. X y Y. Entonces ya tenemos que menos un medio. ¿Qué sucede en menos un medio? Bueno, menos un medio es el punto de corte en el eje X. Quiere decir que cuando yo reemplazo menos un medio voy a obtener 0. Pero eso hay que justificarlo, ¿no? Vamos a poner por aquí f de un medio, de menos un medio, perdón. ¿De dónde estamos reemplazando? Estamos reemplazando dentro de la barra de valor absoluto, donde es 2x más 1. Entonces yo reemplazo, ¿no? Reemplazo en la variable x. Bien, vamos a reemplazar ahí, pues, menos un medio. Valor absoluto, 2 por menos un medio, más 1. Cierro valor absoluto, barra de valor absoluto, y continúo allí. Puede ser hacia la derecha para ahorrar espacio. Dentro de valor absoluto, aquí puedo notar algo, que 2 por un medio, yo puedo simplificar eso, ¿no? 2 y 2, para que me queda menos 1 más 1, menos 1 más 1. Menos 1 más 1 es 0, y el valor absoluto de 0 es 0. ¿Sí? 0, valor absoluto de 0, 0. ¿Qué significa valor absoluto? Significa que estamos retirándole el signo a lo que es el resultado. En otras palabras, que todo te va a dar positivo, ¿sí? Eso sería pues el valor absoluto. También en otras disciplinas hablan de que es una distancia, la misma distancia que va de cualquier número al centro de la recta numérica, que los escalares, que no sé qué. Por allá por física mencionan eso así. Pero resumiendo eso y quitando esa complicación, valor absoluto es que eso queda positivo, ¿ya? Vamos entonces a evaluar f de un número a la derecha de menos un medio, puede ser menos 0.5, vamos a evaluar un 2, pues, f de 2. Y a la izquierda de menos un medio, pues un menos 3, vamos a poner un menos 3. Y recuerden que en la recta numérica, si aquí está 0, aquí está menos 1, aquí está menos un medio. De aquí está el punto de corte con el eje X, entonces yo estoy mencionándoles que voy a elegir un número a la derecha y uno a la izquierda, ¿ya? Para ver cómo se comporta nuestra gráfica. Aquí abrió, dice que abrió GeoGebra. Uno se preguntará, profe, ¿por qué GeoGebra en el celular abre a balazo y en la computadora no? Porque acá en la computadora tiene incluidas unas funciones brutales ahí que se conectan con Excel y también tiene para graficar en 3D, en 3 dimensiones. Entonces ella, como quien dice, demora abriendo porque abre todos esos complementos, ¿no? De cuando está así como a la espera para graficar, ya sea en 2D o en 3D. Eso más que nada se vería así si en su plan, por ejemplo, tuviera cálculo 3. En el plan curricular de ingeniería estuviese cálculo 3, estaríamos hablando de 3 dimensiones. Y si en 2 dimensiones, con la X y con la Y, uno ve como que la cosa está media crespa, imagínense en 3 dimensiones, X, Y, Z. Estaríamos hablando de 3 variables en una misma ecuación. Eso tiene su complicadera, ¿no? Miren que aquí dice calculadora 3D. Para mostrarles rápidamente, vamos a ver si se puede. No, bueno, se lo perdió. F de 2 y F de 3, vamos a seguir acá. F de 2 y F de 3. 2x más 1, entonces sería 2 por 2 más 1. 2 por 2, 4, 4 más 1, ¿no? 4 más 1, valor absoluto de 5. Como dio positivo, sigue siendo 5. ¿Sí? 0, 5,
Y aquí tendríamos 0, 5 positivo, f de menos 3. Dice que es 2 por menos 3 más 1. De 2 por menos 3 es menos 6. Menos 6 más 1 es menos 5. Pero dentro de valor absoluto, dentro de la barra de valor absoluto, le quitamos aparece menos 5, pero ya quitando lo que es el valor absoluto significa que esto queda positivo, ¿no? Al 0 no le ponemos signo porque sabemos que el 0 no tiene signo, está en medio, divide los negativos y los positivos. A pesar de que allí menos 6 más 1 me dio menos 5, eso se cambia a positivo. O sea, las barras de valor absoluto te indican que hay que quitarle ese menos y dejarlo en positivo. Más 5. Entonces aquí quedaría igual, 5, ¿no? A ver si acá, ahí está, 3D gráfico. Mire, ahí rapidito vamos a mostrarle que funciona. Debe funcionar. La última vez que la usé en 3D fue en el 2017. Complemento 3D. Cosa que en el celular no aparecía. La aplicación de celular no te graficaría en 3D. Miren que está pegado allí. Bien, no funcionó. ¿O sí? Bien, mientras eso pasa ya podemos graficar nuestra función valor absoluto. Lo más negativo es el menos 3, lo más positivo es el 2. Así que vamos a ver si este plano funciona. Copiamos y pegamos. Y nuestra tabla de valores vamos a recortarla porque la vamos a usar allá. Exagerado, profe, exagerado. Ahora sí, menos un medio, 0. Quiere decir que cuando yo reemplazo menos un medio, ¿verdad? Menos un medio que está entre 0 y menos 1, eso da 0 aquí. Ese sería nuestro punto de corte. No le podemos decir que eso es un vértice, solamente es un punto de corte. Menos un medio, coma 0. O sea, no sube. 0, queda ni sube ni baja, queda ahí en medio, ¿no? Menos un medio, 0. ¿Qué más había ahí en la tabla? Dice que 2 positivo, 5 positivo. Entonces, aquí está el 2. Así que 5 positivo, vamos hacia arriba. 5, aquí está. Sería 2 con el 5. ¿Qué más había por ahí? Dice que el menos 3 con el 5. Vamos entonces para allá, menos 3. Aquí está el menos 3. Vamos hacia arriba, hacia el 5. 3, 4, 5. Por aquí está el asunto. Menos 3, 5. Bien, entonces ahora, profe, esto parece una parábola, ¿verdad? Parece una parábola, pero recuerden que la expresión lineal dentro del valor absoluto, no está al cuadrado, así que es pura línea. ¿Cómo así? De aquí, vamos a marcar aquí este grosor y aquí. Vamos a tirar la línea. Y aquí donde está este punto va hacia allá. Hacia allá arriba. Lo mismo sucede hacia la izquierda del punto de corte, porque es una expresión lineal. Ahí está. Es una V, las gráficas de barra absoluta, de función de valor absoluto,
cuya cantidad esté dentro del valor absoluto sea lineal, van a ser en forma así de V, en forma de V siempre. Si es cuadrática, va a aparecer un vestido de baño, pero esta que yo le voy a colocar sería dentro de la barra absoluto, de valor absoluto, una expresión lineal. Una expresión lineal. Bien. Y que van a ser así, en esa forma, en forma de V. Bien, esto de aquí ya no lo necesito. Y aquí tendríamos que colocar que se dibujó, ¿no? F de X, valor absoluto, 2X más 1. El dominio sería R. Aquí elemento de R. Y el codominio sería Y elemento, no es de R, Y no puede ser R, Y es, sí es elemento de R, pero va a ser mayor o igual a 0. Aquí no es coma, aquí es un slash. Ese slash significa tal que Y mayor o igual a 0. Vamos a ver. Ahí está, miren, GeoGebra 3D. Vamos a meter una cuadrática para ver cómo se ve una cuadrática en 3D. Tenía rato que no veía este plano. Allí el eje en rojo sería X. Y el eje Y sería el verde. Y ese que sube, ese azulito, sería el eje Z. Pero no se me alarmen, esto no tiene nada que ver con el parcial. Esto nada más porque yo abrí GeoGebra 3D. Es uno de los complementos, de los muchos complementos que tiene el programa, y por eso a veces demora en abrir, porque abre todo eso. Vamos a meter una cuadrática para ver cómo se ve allí. Bien. Ajá, y igual al cuadrado. Ahí está, miren cómo se ve eso en 3D. Vamos a girar esto. Esto más que nada lo usan los que están en el área de ingeniería civil, pero hay otros programas más potentes que este. Este es un programa bien básico. Entonces, aquí estamos hablando de 3 dimensiones. Vamos a girarla, ahí va a ver. El eje Z, que es el azulito. El verde y el rojo serían X y Y. ¿Ya? Porque son 2D, 2 dimensiones, por eso uno dibuja en el plano, ¿no? Es como si fuera la mesa en el plano, pero en realidad las cosas tienen profundidad, tienen altura. Ese es el eje Z, 3 dimensiones. Entonces ya cuando uno entra en cálculo 3, que eso es después de cálculo integral y después de cálculo 2, entonces viene cálculo 3, que sería las 3 dimensiones. Ahí también se grafica, se hace un sinnúmero de cosas, ¿no? Se deriva, se integra, una locura. Pero bien, nosotros no estamos aquí en 3D, vamos a cambiar acá a 2D, 2 dimensiones. Vamos a cerrar esto mejor. Este programa es buenísimo, buenísimo para esas cosas. Bien, iba a graficarle, ¿no? En GeoGebra la de valor absoluto, pero ya sabemos que queda así, en forma de V. Como el trazo no es en forma de curva, allí lo mismo que salió, que yo dibujé con esa línea, así mismo saldría en GeoGebra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proponerle que hagan una de valor absoluto. Y sería de la siguiente manera. Vamos a alejarnos para que se vea el procedimiento. Ahí está.
Segundo problema, suponiendo que sea la siguiente curva. 8 menos 2x, pero dentro de valor absoluto. ¿Vean? 8 menos 2x dentro de valor absoluto. Construyan allí la gráfica de esa función y me la envían allí, la colocamos y la compartimos, ¿no?, en el tablero. De la idéntica, ¿por qué no hicimos de la idéntica? Porque la idéntica es así, no hay otra, x nada más, y ya la graficamos. Nada más para comprender que existe una que se llama así, idéntica, ¿no? Que lo que tú elijas en x es lo mismo que va a salir en y, y sería de esa manera, ¿no? Así que si en un caso el jueves sale la función idéntica, ya la tienen nada más de pasarla, porque no hay otra, es así, x, f de x igual a x. Sin embargo, en las de valor absoluto, lo que esté dentro de valor absoluto puede ser una cuadrática, una lineal, una raíz, un sancocho allí, pero en este caso yo solamente les colocaría pues una expresión lineal para que sea pues parecido a esto y sepan qué hacer, ¿no? Entonces, este segundo problema, parecido allí, al 2x más 1 dentro de barra absoluta, en este caso 8 menos 2x. Hay que buscarlo primero el punto de corte en el eje X y luego hacer la tabla. Listo, pues espero allí la solución.
Bien, bien, ahí no podía activar el micrófono. Bien, ahí me enviaron la solución, dos soluciones, y vamos a tomar una de esas soluciones. Aquí está lo que envió la compañera, ¿no? 8 menos 2x dentro de barra de valor absoluto. Entonces hay que buscar el punto de corte en el eje X. Se pone igual a 0, 8 menos 2x igual a 0. Al momento de despejar, a la compañera le salió que era x igual a 4, 4 positivo. Entonces está bien, porque cuando trasladó ese 8 positivo al otro lado es menos 8. Y al dividir entre menos 2, menos 8 entre menos 2 da más 4. Entonces el punto de corte está correcto, 4 y el valor 0. Luego vino y ella eligió un valor a la izquierda y un valor a la derecha y ambos dieron igual. Pues no necesariamente dan iguales, pero parece que es un punto que está a igual distancia del punto de corte. 4 menos 2, 2, 4 más 2, 6. Por esa razón le dio el valor 4. Entonces, al momento de evaluar, aquí está, todo bien. F de 6 le dio menos 4. Y el valor absoluto le quita ese signo y queda 4. Entonces, ella realmente lo está haciendo bien. Miren, yo le digo que es positivo, ¿no? Pero el valor absoluto en realidad es quitarle el signo, el positivo y el negativo. Pero sabemos que todo número que no tiene signo, ese sabe que es positivo, ¿sí? Pero el valor absoluto en la definición se basa en que es una distancia de un punto a otro. Pero yo lo resumo en eso sencillo, que es que queda positivo. Bien. Luego ya se puede pasar al plano. Miren que ya puso acá el dominio. El dominio es R y el codominio mayor o igual a 0. Acá ubico los elementos, ¿no? 2x más 4, 2,4, 6,4, 4,0. Excelente, ahí se le pone entonces que f de x era 8 menos 2x. El dominio x, elemento de los reales. Y el codominio y elemento de R, pero tal que y mayor o igual a 0. Aclarando, ¿verdad? Por cualquier cosa, lo del dominio y codominio. El dominio es todo lo que uno puede reemplazar en X. ¿Cómo así, profe? Bueno, el dominio es eso, todo lo que se puede reemplazar en X. Vamos a ponerlo aquí, el dominio, ¿no? Dominio es todo lo que se puede reemplazar en X. Todo lo que se puede reemplazar en X. Todo lo que se puede reemplazar en X, en el eje X. ¿Cómo así? Bueno, ¿por qué dice R? X elemento de R. Quiere decir que cualquier número que yo reemplace en el eje horizontal va a tener su parejita. Por ejemplo, si yo reemplazo 0, ¿verdad? Ese 0 allá arriba va a tener su parejita por allá, va a haber una intersección con la gráfica. Eso significa el dominio. ¿Qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo? En casos anteriores, por ejemplo, en las raíces, aquí dice el dominio, dice dominio x elemento de R, x menor o igual a 1 y x mayor o igual a 3. Quiere decir que solo puedo reemplazar aquí y acá, valores de estos de aquí, de esta parte. Aquí en medio no puedo reemplazar nada porque no voy a obtener resultado, voy a obtener una raíz negativa. Entonces, eso es lo que quiere decir el dominio. Vamos a buscar más dominios por acá. La clase del 16. Aquí. Dice que el dominio era x mayor a 2, o sea que yo puedo reemplazar después de 2 cualquier número y voy a obtener una parejita por acá arriba, por acá arriba, por acá arriba. La gráfica va a continuar, ¿no? Pero solamente mayor a 2. Quiere decir que por acá antes de 2 no puedo reemplazar nada en x porque no voy a obtener resultado. Otro dominio por acá. Aquí está, este dominio x mayor a 2. Este mismo era. 8 menos 2x.
acá el dominio le salió a la compañera menor a 4. X menor a 4 quiere decir que yo puedo reemplazar todo antes del número 4 hacia acá y voy a obtener una parejita, o sea, en el dibujo va a tener su punto. X menor a 4. Por acá, después de 4 no hay dominio. No puedo reemplazar nada de allá porque no voy a obtener un resultado. Si yo reemplazo 5, allí en la función, aquí daría 8 menos 2 por 5, 8 menos 10 es menos 2. Raíz de menos 2 no existe. Por eso aquí le puse una cruz. No existe para allá dominio. Otro por acá. Aquí. El dominio X elemento de R, pero X es distinto de menos 2. Dice X es distinto de menos 2. Quiere decir que por este punto aquí, donde va esta línea punteada, no hay reemplazo, no hay pareja para X. Porque si yo reemplazo allí, voy a obtener 2 menos 2, 0. División entre 0 no existe. Entonces, por eso el dominio dice R, pero X distinto de menos 2. Puedo reemplazar todo para acá, todo hacia acá, pero no exactamente el punto menos 2. Y así, de esa manera, no sé si ya tienen más clarito qué significa encontrar el dominio. Significa pues buscar qué es lo que se puede reemplazar en el eje X, en la variable X. Entonces, en este caso, aquí salió pues que era R, porque es una expresión lineal. Lo que usted le asigne allí a la X va a tener parejita, salga positivo, salga negativo, el valor absoluto le cambia eso, ¿no? A positivo. Entonces, esta línea que obtuvo la compañera aquí, esta línea venía así. Esta línea venía continua. Esta línea venía aquí así, hacia abajo, pero el valor absoluto le cambió a todos los valores negativos y lo reflejó en la parte positiva. Por eso ella viene bajando y cambia su dirección hacia arriba. La parte negativa no funciona allí porque el valor absoluto cambia a positivo, por eso es que llega al punto de corte en el eje X y empieza a subir nuevamente esa lineal, esa 8 menos 2X. Entonces yo les había mencionado que si dentro del valor absoluto hay una cuadrática, eso va a parecer un vestido de baño. ¿Cómo así, profe? Bueno, parecería algo así. Y nada más para mostrarle por encimita, ¿no? Y sería... Ajá, y igual, a ver, el comando de valor absoluto, absoluto, ahí está, absoluto. Uy, no quiere reaccionar. No quiere, está rebelde. El asunto es que la cuadrática vendría así. Ustedes saben que las cuadráticas son como una curva, una V, pero con más curva. Entonces, esta parte de aquí abajo se reflejaría en el área positiva, o sea que vendría así. ¿Sí? Se quitaría esto de aquí abajo y el valor absoluto, todos esos resultados los cambiaría al lado positivo. Entonces, por esa razón, la curva vendría así. Aquí se refleja y sigue subiendo. Entonces, por eso digo que parecería como un vestido de baño, digo yo. La curva no pasaría a la parte negativa. Eso sería lo que saldría si se colocara una cuadrática dentro de barras de valor absoluto. Pero como yo les dije, esta que les coloqué solamente tendría pues, una expresión lineal para evitar pues el estrés, solamente una expresión lineal dentro de lo que es la barra de valor absoluto. Bien, última función que les voy a mostrar para lo que es el parcial, sería la función número 8. Número 8. 7, 8.
Y entonces para culminar aquí, el codominio, todo lo que, en este caso, todo lo que se puede reemplazar en X no, sino todo lo que tiene pareja de X en Y, todo lo que sale, vamos a ponerlo así, todo lo que sale para Y. Vamos resumiendo y poniendo todo en nuestras palabras más autóctonas así, todo lo que sale en Y. Todo lo que sale en Y. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que es mayor o igual a 0. Quiere decir que por acá abajo no hay nada, sino que nuestro dibujo solamente está en el eje positivo, para acá, ¿no? De 0 a más infinito, en el eje Y. Ese es el codominio. Todo lo que sale en Y. Y no digo reemplazar porque la Y no se reemplaza. La Y es lo que depende de lo que usted reemplace en X. Por eso todo lo que sale para Y. Ahora sí, es el dominio y el codominio en toda gráfica. Función característica se llama esta. Última función. Parece algo extraño allí de graficar, pero no se me asusten. Es una función llamada también función a trozos, una función que contiene varias funciones en una misma gráfica. Eso es lo que significa función característica. Función característica. Entre paréntesis también se le llama, es un poco extraño ese nombre, por eso el nombre más técnico, característica, es mejor, ¿no? Pero de todas maneras también se le llama función a trozos, se le llama. Bien, ¿cómo sería esa función, profe? Esa última función. Bien, esa última función tendría esta siguiente forma. Mira que ya se escribió el valor absoluto. La cuadrática ahí para que la vean. Lo que sea en el área negativa, pero vamos a desactivarla. Menos b entre 2a, digamos que es x cuadrado a y igual absoluto. X al cuadrado, pero en la parte negativa, entonces sería un más 4. Un menos 4, menos b entre 2a. Ajá, menos 4. Ahí está. Menos 4x. 1 por decir. Ahí está. Así se vería, ¿no? Decía una compañera, profesor, como un calzoncillo, decía. Un calzoncillo, decía. Resulta que esta parte, esta montañita que se levanta allí, eso debería estar en la parte negativa, pero como es barra de valor absoluto, todos esos resultados negativos los devuelve a la parte positiva, entonces por eso hay un reflejo, es como si viniese cayendo un objeto, rebota en el eje X, en el piso, cae de nuevo y rebota y sigue subiendo. Y para la parte negativa no pasa porque las barras de valor absoluto, todo lo negativo lo devuelven a positivo. En un caso así habría que factorizar y buscar los dos puntos de corte que serían este primero y este segundo en el eje X. Y así mismo con cualquier otra cosa que se ponga, se coloque dentro de la barra de valor absoluto. Pero, como yo les mencioné, si en el semestral, digo, si en el parcial el jueves viene una, sería con una expresión lineal. Lineal para que sea un solo punto de corte en el eje X, una expresión lineal. Bien, ahora sí, vamos a lo que es la función característica o función a trozos. ¿Cómo sería esa función característica? Sería de esta manera. Parece algo extraño de graficar, pero no se me asuste, que es una función que contiene elementos conocidos. Vamos a ver si se manifiesta ahí el Word.
Ahí va, miren cómo tiene esa forma. Una llave, después viene algo llamado restricciones. Función característica. Vamos a recortarla. Supuestamente, ¿no? Supuestamente o entre comillas, ¿verdad? Esto todo se debió haber dado en sexto año, supuestamente. Pero recuerden que venimos de una educación virtual de distintos colegios, entonces no se puede asumir, ¿verdad?, que el alumno vio ese concepto de funciones características. Entonces, por eso ahí no podía decir, bueno, vamos a avanzar a las trascendentes y a las trigonométricas, porque ya las algebraicas ustedes las conocen, no podía hacer eso. Tenía que explicarle toda la algebraica desde cero, como si nunca la hubiesen visto, ¿no? Tenía que hacerlo así para que estemos todos a la par y no di que, bueno, porque este fulano vino de este colegio, él sabe, este no, este, bueno, sálvese quien pueda. Ese no es mi estilo allí. Esto de acá entonces se llama, son las restricciones, esto que está aquí. Restricciones. Las restricciones, como esas del MinSAN, se puede salir de tal hora a tal hora. Bueno, estas restricciones son para la gráfica, más bien para la tabla. Para la tabla de valores, esas restricciones te indican de dónde a dónde puedes reemplazar. O sea, serían como los dominios, pero por parte. Restricciones para la tabla de valores. Bien, función a trozo, función característica, dice allí, construye la gráfica de las siguientes funciones características. Esta era la primera, y hay otra. Bien, ¿qué sucede? Dice aquí, f de x es igual, se abre una llave y hay una, dos, tres expresiones. Ahí no están en fracción, nada de eso, son separadas, tres expresiones. F de x igual a 5, f de x cuadrado más 1, f de x, 2x más 1. Pero tienen restricciones para la tabla de valores. Esa que dice 5, dice si x es menor a 2, a menos 2. Entonces vamos directamente a hacer la tabla para f de x igual a 5. Vamos a poner así mismo. Tabla para f de x igual a 5. ¿Sí? La primera, aquella que dice x, voy a poner aquí, si x mayor a 2, digo, si x menor, profe, y menor, no menor o igual, menor a menos 2. Vamos a hacer la tabla, pues, x y y. ¿Esta qué sería? F de x igual a 5. Según lo que ya hemos visto, ¿qué tipo de función es esa? F de x igual a 5. Una función constante, lineal, cuadrática, racional, raíz, idéntica, valor absoluto. ¿Qué tipo Profesor, de función? parece idéntica. F de x igual a 5. Sería constante, ¿verdad? La idéntica sería f de x igual a x. Pero como allí es 5 solamente, es constante. Así que esa Profe, yo pensé función que se sería... reemplazaba el 5 en la F. No, Es que mi, no mi se cerebro podría lo porque... asumió así. Ajá, porque como la que hemos visto ahorita es la idéntica, ¿verdad? F de x igual a x, f de 5 igual a 5, ¿verdad? Pero aquí si yo digo f de 1, no hay dónde reemplazar, o sea que siempre va a dar a 5, por eso sería una constante. Ahora, ese 1, ¿yo puedo reemplazar ese 1? No lo puedo reemplazar porque aquí dice si x es menor a menos 2. Así que yo tengo que buscar valores antes de menos 2. Menos 3, menos 4, menos 5. Todo eso dan como resultado 5, porque esa es la restricción del MINSA. Ya dice, si x es menor a menos 2, entonces se da la función f de x igual a 5. Entonces ya tenemos la tabla para esa
para esa función, f de x igual a 5. Si x es menor a 2. La otra función dice así, f de x igual a x cuadrado más 1, si menos 2 menor a x, x menor a 2 positivo. O sea que la restricción es que puedo reemplazar entre el menos 2 y exactamente el 2 positivo. X cuadrado más 1 sería la otra tabla. Entonces ponemos acá, tabla para f de x, x cuadrado más 1. Y la restricción es si menos 2 menor a x y x menor o igual a 2 positivo. O sea que puedo reemplazar el 2, pero no el menos 2. ¿Cómo así, profe? Bueno, x y y dice, la solución está entre menos 2 y 2 estrictamente. O sea que puedo reemplazar el menos 1, puedo reemplazar el 0, el 1 y el 2 si yo quiero. ¿Sí? Como son pocos números, vamos a reemplazarlos todos. Ahora, esto es una cuadrática. X cuadrado más 1 es una cuadrática. Entonces, ¿cuál sería su vértice? Su vértice sería menos b entre 2a. Y f de eso, ¿no? De menos b entre 2a. O sea que aquí el vértice sería menos b. Bueno, no hay b. Ahí no hay término que sea x que tenga exponente 1. Así que sería 0 entre 2 por 1. Menos 0 entre 2 por 1. Y f de eso, ¿no? Pero 0 entre lo que sea da 0, así que este asunto aquí va a ser 0. Es decir, menos b entre 2a, vamos a ponerlo directo, es 0, ¿sí? Saltándonos ese paso. Y f de 0 es 1. Si yo evalúo 0, aquí, 0 al cuadrado más 1, va a seguir siendo 0 más 1, 0. Digo 1. Nuestro vértice entonces es 0, 1. 0, 1. Quiere decir que cuando yo reemplazo 0, obtengo 1. Y el 0 estaba dentro de los puntos, ¿no? Busqué el vértice por si acaso daba decimal. El vértice de la parábola, para ser más preciso, pero en este caso es un entero. Así que dio 0 y estaba en la lista de lo que se iban a reemplazar. Entonces, f de menos 1, vamos a poner aquí. F de menos 1. F de menos 1 sería menos 1 al cuadrado más 1. 1 al cuadrado, 1 más 1, 2. Quiere decir que cuando yo reemplazo menos 1, da 2. Cuando reemplazo 0, ya lo tenemos, pero vamos a ponerlo allí. 0 al cuadrado más 1, 0 más 1, 1. Ya lo tenemos allí. F de 1. 1 al cuadrado más 1. 1, 1 más 1, 2. Y f de 2. ¿Por qué puedo reemplazar el 2 negativo? Digo, el 2 positivo y el 2 negativo no lo pude reemplazar porque aquí decía menor y acá decía menor o igual, o sea que sí incluía el punto de acá de la derecha, más no el de la izquierda. El 2 no, puede ser menos 1.9, menos 1.8, menos 1.9999999, pero el mismo número menos 2 no, porque el intervalo allí, el símbolo de orden, dice que es estrictamente mayor a menos 2, no dice mayor o igual. Si hubiese dicho mayor o igual, puedo reemplazar el menos 2, pero allí dice mayor, y que no puedo reemplazar ese menos 2, pero el 2 positivo sí. O sea que aquí quedaría f de 2. F de 2. 2 al cuadrado más 1. 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. 5, profe, pero usted dice que la restricción es que de mayor a menos 2. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque yo voy a reemplazar el menos 1. ¿Hacia dónde iría? Bueno, uno puede reemplazar menos 1.9 cercano a 2, negativo, para ver cómo se comporta la gráfica. Obviamente va a ser, si es 2, 2 por 2, 4, 4 más 1, 5, sería 4.9. Aquí debe dar 4.9.
pero vamos a demostrarlo. F de menos 1.9 sería menos 1.9 al cuadrado más 1, de lo cual 19 por 19, 9 por 9, 81, 9, 17, 19, 1, 16, 3, 13 y 1, positivo. Ajá, 3.61 más 1, 4.61. Vamos bien. O sea que se acerca al número 5. Yo dije 4.9, entonces tendría que ser un número más cercano, 1.9999 para que dé a 4.9 y no a 4.6. Pero va en ese sentido, llegando al número 5. Eso es lo que en límite le van a llamar pues la aproximación. 4.61. Ya tenemos la gráfica para la segunda función. Hay una tercera función, dice 2x más 1, pero si x es mayor a 2 positivo. 2x más 1 si x es mayor a 2. 2x más 1. X más 1 si x mayor a 2. Mayor o igual, que era mayor que mayor a 2. Mayor a 2. Tabla de valores para ese asocia. Es una función 2x más 1. Eso es una lineal, así que puedo reemplazar. Si fuese solita, cualquier número, pero allí dice mayor a 2, así que yo puedo reemplazar 2.1, 3 y 4. 2.1, 3 y 4. Así que f de 2.1. F de 2.1 sería 2x más 1, 2 por x más 1. 2 por 2.1 sería 4.1 más 1, 5.1. F de 3. 2 por 3 más 1. 6 más 1, 7. F de 4. Saludos, saludos. 2 por 4 más 1, 8 más 1, 9. 7 y 9. Se arropa con el 5 ahí. 7 y 9. Ahí está. Ya tenemos las tres tablas de valores para esas tres gráficas dentro de una que se llama función característica. ¿Qué tiene eso? ¿No? Tiene restricciones. Ahora ubicamos todo eso en un solo plano. El más negativo era menos 5. Así que vamos a ver si este plano me funciona. No, este es el de la compañera. Vamos a buscar uno por acá. Así, este funciona. Menos 5. No hay valores negativos por ahí. No hay negativos. Estamos bien. Ahora sí. Entonces yo necesito las tres tablas con sus restricciones. Con las restricciones no, porque ya sabemos que con tus restricciones para mostrarles algo. Esta es la primera. Copiamos y vamos acá abajo. Dice tabla para f de x igual a 5 si x es menor a 2, negativo. Entonces yo puse menos 3, menos 4 y menos 5. Y todo da 5. Así que todos esos resultados tienen como antes de menos 2. Menos 3 da 5. Menos 4 da 5. Y menos 5 da 5 también. Y aquí la restricción dice es menor a menos 2. Entonces quiere decir que si yo reemplazo el mismo menos 2 me daría 5, pero como no lo puedo reemplazar ya que el símbolo dice x menor a menos 2, no dice menor o igual, solo dice menor, entonces allí donde va el menos 2, allí donde va el menos 2, pongo como un cerito.
Ya, ese punto, exactamente el menos 2, no se incluye. No se incluye allí para esa función. Entonces vengo y trazo la recta constante que va hacia la izquierda. ¿Ya? No le puedo poner aquí a la derecha que va hacia allá, porque una restricción que hay, ¿no? Bien, ahí tenemos parte de nuestra función característica. Hay que buscar entonces la otra tabla. La otra tabla, ¿qué decía la otra tabla? Vamos a buscarla. Aquí está. Copiamos y pegamos eso. Aquí. Dice menos 1 va con el 2. Pero ojo, allí dice que no se incluye el punto menos 2 tampoco. X, aquí dice X es mayor a menos 2. O sea que yo pude reemplazar menos 1.9, que me dio como resultado 4.6, mayor a menos 2. Recuerden que aquí está el menos 2, entonces los mayores van hacia la derecha. Por eso pareciera de que menos 1.9 mayor, pero sí, recuerden que menos 1.9 es llegando a menos 2, pero en la parte de la derecha. Por eso se considera un número mayor. Quiere decir que menos 1.9 da como resultado 4.6, por aquí más o menos. 1.9, la mitad, un poquito más de la mitad, por aquí. 4.6. Menos 1.9, 4.6. ¿Qué más había en esa tabla? Esta no, esta de acá abajo. Menos 1 con el 2, 0 con el 1. Menos 1 con el 2. Menos 1 con el 2. 0 con el 1. ¿Y cuál es el otro valor? Ya tenemos este, tenemos 1, 2 y 2, 5. 1, 2 y 2, 5. 1, 2 y 2, 5. Este es 1, este es 2, así que sería aquí 2, 5. Ese punto va relleno, o sea que sí se incluye. Sí se incluye. Ese era el último punto, sí, porque la restricción iba de menos 2 menor y x menor o igual a 2 positivo, o sea que ya incluimos ese 2 aquí. Ya no puedo pasar más de allí, así que hasta allí queda la curva. Vamos a la tercera tabla. Tercera tabla. Tabla para 2x más 1 y su respectiva restricción. Dice que solo los números mayores a 2. Copiamos y vamos acá abajito. X más 1 y X debe ser mayor a 2. 2.1, 5.1, ¿sí? 2.1, 5.1. Entonces vamos allá, vamos a ver. 2.1, 5.1. Quiere decir que 2.1 cercano a 2, 5.1. Por aquí mismo. 2.1 al revés. 2.1, 5.1. ¿Qué más? ¿Qué más? Dice ahí abajo en la tercera tabla. 3 con el 7, 4 con el 9. 3 con el 7, 4 con el 9. Abajo, ya me llega hasta 7. 3 con el 7. Entonces aquí 3 con el 7. Y 4, 4, 3, 4. X sería 8, 9 aproximadamente por acá arribita. Por aquí más o menos.
4 con el 9. Ahora sí, unamos a Frankenstein, decía un profesor. Unamos a Frankenstein, dice. Aquí abajo es una curva. Aquí. Hasta ahí termina la cuadrática. De allí viene una lineal. La lineal que algo no me cuadra allí, debería ser. Vamos a hacer la técnica que una compañera me dijo, profe, rellena el punto, dice. Rellena ese punto ahí, ahora sí, pasa por todos los puntos y nadie dice nada, dice. Entonces ahí tenemos nuestra función característica, que sería una función, se le llama función a trozos. Son 3 funciones en una sola, con las siguientes pues tablas, ¿no? Y sus restricciones. Entonces uno escribe lo que graficó, que sería f de x. Una era 5, esto hay que ponerlo más abajo. Por aquí mejor, por aquí. F de x. Una era 5, pero más abajo, profe, ¿qué pasó? Aquí. F de x. 5, la cuadrática de x cuadrado más 1, 2x más 1. Y sus respectivas restricciones, ¿no? Si x menor a menos 2. La otra, si menos 2 menor a x y x menor o igual a 2 positivo. Y la última, si x es mayor a 2. Listo, ¿cuál es el dominio? Bueno, el dominio de esta Frankenstein sería x elemento de R, todo R, pero hay un punto que no tuvo conexión. ¿Cómo así? Aquí en las restricciones, el menos 2 no tuvo conexión porque en la primera gráfica era menor a menos 2 y en la segunda mayor a menos 2. No había conexión, así que todo, pero x nunca va a ser menos 2. Y el codominio, ¿desde dónde empieza a dibujarse ese asunto? Bueno, desde lo más bajo de nuestra cuadrática, desde 1. Desde aquí, desde 1. Desde 1. Así que sería mayor a 1, mayor o igual a 1. Ahora sí. Esa sería entonces una función característica. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Está manejable? ¿O cómo ven la función atroz, la función característica, que es la última? Ya no me da tiempo para explicar ni trigonométrica, ni trascendente, que sería exponencial, logarítmica, no da el tiempo, y sería mucho más contenido. Entonces digo yo, hasta la función característica y listo, porque eso involucra las algebraicas, las funciones que llevan x, donde se reemplaza expresiones algebraicas, meramente algebraicas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, ¿no tienen ninguna duda de esa función característica? No se me alarmen, no les voy a dejar ningún taller hoy, simplemente lo que voy a hacer es que la segunda gráfica que aparece allí, ¿verdad? Que yo tenía planeado explicar, esa segunda gráfica, ustedes la hacen, el que quiere, ¿no? La hace para practicar y me puede mandar la captura de aquí al jueves, profe, así quedó, no quedó, no la entendí, creo que es así, no sé. Pero esa no se las evaluaría, simplemente quedaría pues como para práctica, ¿no? De cada uno. No entraría en UP virtual, nada de eso, simplemente es para practicar esa número 2. Queda propuesto, porque ya verán, son las 9:30, quedaría propuesto ese segundo problema de función característica.
decía un compañero, profe, bien, uno nada más con eso de las gráficas ya tiene para hacer el parcial. Eso de meterle que si modelos de funciones, las otras gráficas, o lo que son las demostraciones de funciones, de operaciones con funciones, y, y eso que le dicen eh, funciones pares e impares, ya eso sería una locura. Por eso ahí yo nada más seleccioné ese contenido, específicamente ese. Hay cosas, funciones, tiene mucho, ¿no? Pero estas son las que serían como más algorítmicas, un procedimiento. Las otras que son demostraciones, eso ni hablar. O vamos a hacer algo, mire, se me ocurre algo mejor. Esta misma vendría en el parcial. Esta viene en el parcial, ¿sí? Así ya usted la tendría de su lado. Viene en el parcial, esa misma. Y así ya no se tienen que preocupar de aquí al mismo jueves, o sea, empezando el día, de que con qué función característica va a salir el profe. No, esta que les estoy colocando viene en el parcial. Así que ya desde hoy tendrían pues esa de su lado, ¿no? Profe, eso es como un bonus. Un bonus, sí, un bonus. Por ahí, por ahí yo puse, ya para culminar, yo puse en un ejercicio en el colegio. Tal vez no tenga eso, vamos a ver aquí. Rapidito ahí para que se rían un poco. Yo dije, no, esto es un bonus, yo en el colegio. Y ustedes vieran lo que me contestaron. Yo dije, bueno, eso tiene que haberlo hecho la abuelita. Aquí en Classroom del colegio. Vamos a ver qué grupo era ese. Ese era octavo, si no me equivoco. Por acá tiene que ser, pero es en clases archivadas. Vamos a ver por acá. De octavo segundo aquí. Vamos a ver, eso era tarea 4. Este mismo es. En un formulario de Google. Seguir recopilando respuestas. Vamos a ver. Aquí al final. Yo puse un bonus. ¿Quiere seguir? Sí. O sea, aquí está el bonus. En el colegio se suponera que los chicos ven películas, digo yo. Y aquí está el bonus. Dice, ¿qué hace este sujeto? ¿Verdad? Entonces miren lo que yo puse. Está nostálgico, está triste. Chistes malos del profe, ¿no? Tano Mojica. Y puse ahí abajito. Thanos desaparece a la mitad de los seres del universo. Entonces, ¿qué ustedes creen que debe elegir el alumno? Un adolescente que ve Avengers y muñequitos y todo eso. ¿Qué usted cree que debe elegir? ¿Qué hace ese sujeto, verdad? Nada más debe elegir una de esas respuestas. ¿Está nostálgico? ¿Está triste? ¿Está no mojica? Profe, cuando nos pone una así en el parcial. Me han dado idea, ¿verdad? Me han dado idea. Thanos desaparece a la mitad del universo. Bueno, por acá, en mi recopilación de respuestas, digo yo, esto debe ser un 100 allí en esa parte, ¿no? El 100% de los que acertaron. Entonces vamos a ver aquí en pregunta. No, en pregunta no, es aquí en resumen. Estadística de resumen, aquí la última. Mire, ¿qué hace este sujeto? 25 de los que respondieron, el 89,3% respondieron sí, Thanos, desaparece la mitad del universo. Pero aquí esto yo casi lloro y casi me tiro por la ventana de acá, del dormitorio. Está triste, 2 personas respondieron. Tano Mojica, una persona respondió, dice. Tal vez lo hizo por perder el punto, pero yo no entiendo Profesor humor. quién quisiera
¿Quién quisiera perder un punto, Y acá está triste, dice, 2. Este alumno, ¿verdad? Ni para eso, miren, los de colegio, ¿verdad? Los del Free Fire y la cosa. Pero bueno, tal vez lo hicieron porque dirán, bueno, para que el profe se ría, será, pero yo no me río de que usted pierda un punto, no entendí ahí, ¿verdad? No entendí. Entonces, eso les iba a mostrar, ¿no? De repente les pongo un bono o algo ahí en el parcial, algo que ustedes se pueda ganar allí fácilmente. Profe, si pone Bien, algo de vamos. Barbie, todo acertamos. De verdad. Bien, ahí hemos pasado lista. Recuerden la frase, que tu día sea tranquilo, que no te falte la alegría. Entonces ya saben que esa función característica allí, por ahorrarles el estrés de que, no, hombre, ¿qué va a salir? ¿Con qué va a salir ahora este tipo, este profe, con esa función característica? Sería esa número 2, esa número 2 que quedó propuesta, esa misma la voy a poner al final del parcial, y un bonus allí, como dice la compañera. Y de ahí las demás gráficas que son pues ya conocidas, lineal, cuadrática, racional. Y vamos a ver si le damos un tiempo razonable, ¿no? Para hacer ese parcial el día jueves. De repente, ¿verdad? Vamos a pensarlo allí. Bien, vamos a detener la grabación.